Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. Fíjate que este episodio tiene una connotación interesantísima porque puede llegar a ser interpretado como conformista. Pero no es el propósito para nada el conformismo en este podcast, en Hablemos de Negocios. El conformismo está bastante lejos. Lo que sí es interesante es pensar en el criterio de hasta dónde puedo luchar yo con una barrera que la compañía está imponiendo o que el mercado está imponiendo. Y ese es el sentido del título de este episodio. Si es así, es así. Ahora bien, si es así una situación específica, el mayor reto es dejar el ego un poquito disminuido o dejarlo un poquito al lado para darte cuenta y hacerte cargo de que esa situación, si es así, es así. Y por lo tanto hay que reconocerla. Y yo creo que ahí es donde está el mayor inconveniente de muchos de nosotros, que es un tema, por supuesto, con el que yo también lucho permanentemente. El asunto fundamental de todo este tema es la capacidad que tengas tú de reconocer las situaciones en la organización. Y las situaciones en la organización se deben reconocer, ojalá más rápido que tarde. Ahora bien, ¿qué significará eso en la práctica diaria? ¿Cómo hago yo para reconocer una situación más rápido que tarde en la organización cuando finalmente de las cosas que más nos cuestan a todos nosotros en una compañía, cuando hay algo que no está en la misma dirección o en el mismo camino que tú estás llevando, es reconocer que efectivamente esa situación es así y que por lo tanto debes buscar algunas alternativas de adaptación. El chiste entonces comienza por darte cuenta y hacerte cargo. Ahora, ¿cómo te das cuenta? Que este es uno de los temas que a mi modo de ver es más útil e importante. Para darte cuenta necesitas tener la mente abierta o el ojo pillador, como yo he denominado en algunas ocasiones que un profesor me enseñó, o el darte cuenta a través de 4 o 5 buenas prácticas que te recomiendo. La primera, debes leer muchas cosas alrededor del sector donde estás. Indicadores, tendencias, competidores, lo que hacen esos competidores, qué está pasando con el cliente, qué opina el cliente, quiénes te pueden reemplazar, sea un producto o un servicio de la misma categoría o inclusive de categorías distintas te pudieran reemplazar. Ejemplo, los celulares, a mi modo de ver, reemplazaron los carritos con los que juegan los niños o las muñecas con las que juegan las niñas. El iPad y los celulares reemplazaron esa forma de jugar desde mi punto de vista o la lectura que yo le doy a esa situación específica. Y los celulares son una categoría completamente distinta de las figuras de acción o de las figuras de entretenimiento inerme como son las muñecas o como son los carros o como son los otros personajes. ¿Qué está pasando en el mercado? Y para eso es importante leer, suscribirte a periódicos y revistas que puedan contemplar situaciones de la sociedad, pero también situaciones específicas del sector al que perteneces. Lo otro muy importante es asistir a los eventos que el sector propone, a las conferencias, a las ferias, a los congresos donde se pueda debatir el futuro y la situación actual del sector al que perteneces. Otro tema es estar muy pendiente del gobierno, es decir, qué está sacando la Secretaría, el Ministerio,
las subsecretarías, los subministerios o los institutos descentralizados que están generando en relación con el sector donde tú estás. Y en muchas ocasiones hay sutilezas que te pueden llevar a que tú seas el primero que te das cuenta de algo y puedas cambiar la norma, no, pero sí la práctica en virtud de lo que la norma ha establecido y que nadie, por alguna razón, se había dado cuenta en el mercado y tú te diste cuenta y lo estás haciendo o lo empezaste a hacer. Esa situación es una situación súper importante. A veces es más común de lo que tú te imaginas, solo que las personas no se leen la completa normatividad del sector donde estás operando y hay gente que está trabajando en modificar las normas del sector a favor o en contra. De otro lado, que es también algo que a mi modo de ver es súper importante, es la autocrítica. Y es, bueno, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Qué resultados estamos obteniendo? ¿Qué podemos hacer distinto en virtud del conocimiento del cliente y qué resultados podemos llegar a obtener? Y no demorarte mucho en hacer un piloto para ejecutarlo. Si te demoras, pierdes. ¿Por qué si te demoras, pierdes? Porque el competidor muy seguramente está pensando igual que tú. Ahora bien, suponte que no esté pensando igual que tú, pues llegas de primero en ese momento con esa nueva actividad, con ese nuevo atributo de la propuesta de valor, puedes llegar de primero al mercado y eso te va a dar sin duda un plus supremamente relevante de cara al cliente. Lo que sí es que si no lo haces tú, alguien lo hace. En fútbol, la frase de si tú no haces los goles, los ves hacer, es igual que en la práctica empresarial. Si tú no te mueves de manera novedosa, tanto en los contenidos como en la forma, si tú no te mueves, otro lo va a hacer por ti. Y ahí es donde tú empiezas a darte cuenta después y dices, miércoles, si es así, es así. Y por lo tanto vas a actuar de segundo. Pero la clave para poder actuar de primero, ojalá todo el tiempo, o en la mayoría de los frentes donde la compañía quiere ser distinta, la clave está en que tú te informes, en que tú reflexiones, en que tú te asocies con otras personas del sector, pero también que tengas la posibilidad de asociarte con personas que no son de tu mismo sector y que eventualmente puedes aprender de las experiencias de ellos, tanto sea para el liderazgo de tus equipos de trabajo, bien sea para el diseño de nuevas herramientas que puedes adaptar a tu sector, bien sea para conocer los gustos y expectativas de los clientes en otra categoría que eventualmente puedan ser extrapolados a la categoría a la cual tú perteneces. Por lo tanto, el si es así, es un tema primero de reconocer una situación utilizando las herramientas o los pasos, pues si se quiere denominar de esa manera, que yo te acabo de mencionar. Y lo segundo es, una vez reconocido, empieza a hacer un piloto y ponte a actuar rápidamente, porque la mayoría de nosotros nos quedamos muchas veces más en el plan que en la implementación hasta que vemos a otro que lo hizo y tú dijiste, miércoles, yo lo había pensado, pero no lo hiciste. En cambio, el otro lo pensó y lo hizo. Y ahí te dejó de segundón en el mercado, en esa actividad o en esa forma de ejercer la actividad o en ese nuevo atributo. Por lo tanto, te pido que reflexiones de cuál es tu posición hoy día en la organización donde estás en relación con este tema. Es decir, qué tanto te informas, qué tanto miras la norma, qué tanto estás comprometido con leer información del sector, con conocer al cliente, con mirar tendencias del mercado. ¿Qué tanto tiempo le estás dedicando a esto? Porque si no le estás dedicando tiempo, por favor es hora que lo hagas. Si le dedicas
muy poco tiempo, te sugiero incrementes el tiempo que le dedicas a este tema en la semana, que yo te diría que deberían ser mínimo 2 horas a la semana exclusivamente dedicado a estos temas, y son 8 horas al mes y serían 100 horas al año en el que tú estás permanentemente orientado a conocer cuáles son las situaciones, a reconocer que si es así, es así, y por supuesto a buscar alternativas para adaptarte y salir victorioso de una situación específica, ojalá antes de que se convierta en un estándar del mercado y que seas tú el primero que incorpore las nuevas alternativas para que el estándar primero lo inicies tú y de ahí en adelante el mercado te lo va a reconocer comprándote más y reconociéndote por supuesto como el primero y el más innovador, que eso sin duda son valores absolutamente representativos en la compra y rentabilidad de tu negocio. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con quien consideres le pueda interesar y al mismo tiempo te invito a que te suscribas en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts en Hablemos de Negocios. Un abrazo, nos vemos pronto.